La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. De las razones bíblicas por las cuales no hemos recibido nuestra sanidad, ¿sí? ¿Por qué posiblemente no hemos recibido nuestra sanidad? Alguna vez llegamos a tocar ese tema y creo que es bueno de vez en cuando refrescar la memoria, pero me he encontrado en mi concepto algo bien especial que creo que también se lo debo anexar a esa parte, porque, yo en algún momento llegué a enseñar esto del poder de las palabras, ¿cierto? En algún momento llegué a enseñarlo, y el fundamento que yo tenía muy marcado era: te has enlazado con los dichos de tu boca y has quedado preso en lo que dicen tus labios, ¿sí? Sarita, el título sería razones para recibir la bendición, ¿sí? Razones para recibir la bendición. Entonces, como decir, cambiemos el semblante un poquito a esta parte de por qué no recibimos la bendición, ahora tendríamos razones para recibir la bendición, que es voltear el mensaje. Y uno de los puntos especiales en los cuales debemos de enfocarnos siempre va a ser en nuestra forma de hablar, ¿sí? Hay palabra bíblica que dice que en parte hablamos y en parte profetizamos, ¿sí? Pero miren que en ocasiones hemos hecho, digamos, una doctrina, algo que se menciona mucho, y es que lo que usted declare, eso le vendrá, ¿cierto? ¿Usted lo ha escuchado? Y bíblicamente tiene razón bajo un parámetro. Pero nosotros hemos errado en el sentido de que hemos creído que lo que yo declare, por decir algo, va a generar un milagro, ¿sí? Ya les digo, porque parece un poquito como medio extraño lo que estoy hablando, pero van a caer en cuenta por la palabra, ¿sí? Sustentado en la Biblia, que literalmente el del poder es el Señor, que es literal. Si yo tuviera el poder para hacer los milagros y no reconociera la gloria de Dios, entonces ¿para quién sería la gloria? Literalmente, ¿para quién sería la gloria? Uno mismo estaría dándose la gloria, ¿cierto? Por eso usted escucha, lo digo con todo respeto, personas diciendo, inclusive a estos niveles que ya lo hemos dicho y denunciado: Espíritu Santo, llénalo, así, ¿sí? Espíritu Santo, tómalo. O sea, yo dándole orden al Espíritu Santo, cosa que no cuadra, cosa que en la Biblia no es lo que nos enseña la Escritura, porque es que Él es Dios, ¿sí? Y yo lo que sí puedo es pedir, ¿sí? Pedir a Dios, porque hemos tenido esto en la mente, nos enseñaron que yo puedo como tal hacer milagros o declarar milagros por el poder ¿de qué? De la palabra. Primero, la palabra tiene que ser la palabra de Dios, y el que hace el milagro es Dios. Miren, voy a leer una partecita y voy explicando para que no se me escape nada. Proverbios 18:20, vamos a Proverbios 18:20, porque lo que usted va a recibir en esta noche es factible que le aclare y me aclaró y me aclara muchos de los principios que yo tenía como esto de que, ¿cierto? No, lo que yo ate en la tierra, se ata en los cielos, es verdad. Pero eso tiene que ver con el mundo espiritual, no con las personas. Ustedes van a caer en cuenta, si todo fuera por el poder de la palabra, ¿quién cree que estaría llenando estos asientos en este momento? ¿Quién? Si fuera por el poder de lo que yo declare, me refiero, por lo que yo declare, entonces ¿quiénes estarían ocupando estas sillas hace rato? ¿Quiénes?
La familia. Hace rato la familia estaría aquí. ¿Por qué? Porque nosotros declarando, llega mi familiar, llega y se tiene que cumplir lo que yo declaro, entonces hace rato estarían aquí, ¿sí? Entonces Dios al hombre, cuando ustedes ven la creación, Dios dice que creó, Él sí creó todo, Él lo creó por el poder de Él, ¿sí? La palabra es lo que Él utilizó para crear porque es Dios el del poder, o sea, me refiero, esto como tal es un libro, ¿sí? Aquí tenemos la palabra de Dios. Y mire lo que dice Jesús en uno de sus apartes. Bien hacemos, porque dice en la Biblia, ellas, las escrituras, escudriñad las escrituras. ¿Por qué? Porque ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Estas escrituras son las que dan testimonio. Entonces, ¿quién es el del poder ahí? ¿La escritura aquí o el del que habla la Biblia? Correcto, del que habla la Biblia, ¿sí? Entonces vamos aclarando cositas. Entonces dice Proverbios 18:20, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará el producto de sus labios, ¿sí? Dice, las palabras no te ayudan a crear, las palabras te ayudan a creer. ¿Saben que cuando Dios hizo la creación, cuando Él termina la creación, digamos, ¿qué fue lo que le dijo al hombre? Después de que creó inclusive al hombre y a la mujer. ¿Qué le dijo el Señor? Se rascó la cabeza el Señor y dijo, ay, se me olvidó crear algunas cositas. Créenlas ustedes. ¿Eso dijo el Señor? O dijo, enseñorecen, dirijan, administren, ¿sí? Tomen posesión, multiplíquense, fructifiquen, ¿sí? Pero no les dijo creen cosas, porque nosotros no podemos crear nada, ¿sí? Inclusive el ser humano lo que hace es descubrir. Cuando dicen no hay nada nuevo bajo el cielo, le dicen no, venga, pero es que nosotros creamos el celular. Usted no creó ningún celular, mi amigo. Usted lo que hizo fue conocer que esto más esto que ya estaba creado dio como resultado ¿qué? Un celular, ¿sí? Pero el hombre no crea nada, el hombre descubre, que es diferente, ¿sí? El hombre descubrió que al juntar esto con esto y esto, lo que salió fue este resultado. Salmo 33:6, ¿sí? Salmo 33:6, ¿qué dice Salmo 33:6? Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Le hago la pregunta, ¿por la palabra de quién? De Dios, ¿sí? Fue por la palabra de Dios, ¿sí? No por la palabra nuestra, sino por la palabra de Dios. Yo sé que al principio esto causa un poquito así como de, a ver, ¿con qué es que va a salir? Porque literal, eso raya con una herejía, ¿sí? Cuando dicen, no, las palabras tienen poder. Sí, pero la palabra de Dios es la que tiene poder. A ver, ¿cómo me explico? La oración eficaz del justo puede mucho, ¿sí o no? ¿Eso lo dice o no lo dice la Biblia? Pero la oración, cuando se refiere a eficaz, ¿qué incluirá esa parte que hace que la oración sea eficaz? Una característica de una oración que es eficaz. ¿Que se haga qué? Con fe, por ejemplo. Tiene que ser hecha con fe. ¿Pero fe en quién? Debe ser al Padre, ¿en el nombre de quién? De Jesús. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os será hecho. Debe ser de acuerdo a qué? Al propósito de Dios. Porque si la oración como tal tuviera poder solamente por ser oración, entonces, a ver, órele a una imagen, una persona órele a una imagen, a ver si va a pasar algo, ¿sí? Y se va a dar cuenta que normalmente no va a pasar nada. Hablamos de lo justo de Dios, lo correcto. El diablo va a utilizar eso. El diablo sí va a utilizar eso para sus propósitos, ¿sí? Pero estamos hablando de Dios y por eso Él mismo nos enseña, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os será hecho, ¿sí? Entonces mire que la oración, ¿sí?, es poderosa.
Y nadie está diciendo, ojo con eso que estoy diciendo, no vayan a decir, vea, él está diciendo que no oremos. No, no, no. Hay que seguir orando, pero en ese orden que Dios instituyó. Pero el milagro no se hace por la oración. El milagro se hace porque Dios actúe, ¿sí? Inclusive, les pregunto, ¿siempre Dios contesta la oración? ¿Siempre Dios te la contesta? ¿Sí? Por eso, ¿qué es lo que debemos de hacer? Mire, ore sin cesar hasta que aparezcan los dos chulitos azules, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Hasta que usted esté seguro que Dios lo escuchó, ¿sí? Hasta que usted esté seguro, ore. ¿Y cómo me doy cuenta que Dios me escuchó? ¿Cómo me doy cuenta en una oración que ya Dios me escuchó? No, porque vuelvo y le repito, Dios hay veces no te va a responder de una. Cuando usted descansa, quiere decir que ya le entregó al Señor la carga, ¿sí? Y la Biblia dice que a mí viene, yo no le echo fuera, ¿sí? Entrégame tus cargas y lleva las mías que son ligeras. Entonces, miren que son cosas que se soportan por la palabra, ¿sí? Mire Jesús diciendo, para darle piso a esto de que la oración, la contesta es Dios, no la oración como tal tiene poder como tal la oración, sino porque el que es poderoso es Dios que escucha la oración. Gracias Padre porque siempre me oyes. ¿Cuándo dijo Jesús esto? ¿Se acuerdan cuándo lo dijo? Cuando resucitó a Lázaro. Gracias Padre porque siempre me oyes, ¿sí? El Señor clamándole al Padre. La iglesia, por ejemplo, cuando usted ha escuchado, esto lo declaramos siempre nosotros, y tiene poder, que es verdad, que es respaldado por la palabra. Todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos. Dígale a una persona en la calle, a cualquiera que vaya por ahí, ve, y resulta que si te van a robar, vos declarás, yo ato, ligo y reprendo todo principado, ato, ligo y reprendo todo espíritu de robo. ¿Será que normalmente le va a funcionar? ¿Será que le funcionaría? ¿Ustedes qué dicen? Por la palabra, ¿qué dice la Biblia? Someteos a Dios, reprended al diablo y él huirá de vosotros. ¿Será que la persona está sometida a Dios? Usted no ve que las abuelitas le piden, Señor, protege a mi muchacho, protege a mi nietico, protégelo, y ¡pa! ¿Qué sale en las noticias? Mataron al muchachito. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de que la oración, ¿cierto? Cuando inclusive es de personas idólatras, por ejemplo, lo digo con todo respeto, dice Dios la aborrece, ¿sí? Eso está en Proverbios. Dios aborrece la oración de la persona que está en impiedad, ¿sí? Dice, la iglesia es la que tiene la potestad de atar, no el mundo. Y esto tiene que ver con el mundo espiritual, pero no con usted. Por ejemplo, yo puedo declararle a usted palabra de bendición, ¿sí? Gloria al Señor porque Dios respalda la palabra, porque es palabra de Dios lo que declaramos. Por ejemplo, la oración sacerdotal, ¿sí? Aquí está. Que Dios te bendiga y siempre te cuide, que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad, que Dios te mire con agrado y te llene de paz. Mire lo que dice: cuando los sacerdotes pronuncien esta bendición, yo haré que se haga realidad. Ahí está, ¿cierto? O sea que Dios respalda esa oración porque está de acuerdo a la palabra de Dios. Yo recuerdo alguna vez predicando en la calle que un chico va y un habitante de calle que estaba, una persona que estaba muy mal ahí, pero sí se notaba extraña, llega y le suelta esta palabra porque el muchacho no le dio algo de dinero y le dijo: te rezo y te voy a hacer, y voy a hacer que te pase esto y esto y esto porque yo lo declaré. Así le maldijo. Y el muchacho lo que viene inmediatamente es donde yo estaba con otra persona que estábamos compartiendo y me dijo: me acaba de maldecir, tengo miedo, ¿sí? Me acaba de maldecir. Vea, si ustedes supieran, hermanos, cuando yo me quedo allá afuera, lo que uno a veces escucha cuando pasan personas, por ahí, por afuera, si ustedes vieran lo que la gente declara o desata, o dicen más bien, porque ellos no pueden ni atar ni desatar, sobre la gente y sobre la iglesia, se dieran cuenta que en el mundo espiritual, ¿sí? O sea, hay enemigos de verdad, o sea, la persona influenciada por el diablo
lo que hace es maldecir, ¿sí? Maldecir. Pero yo le pregunto, esas declaraciones de maldición, ¿será que tienen poder sobre usted y sobre mí, hermanos? ¿Por qué no tienen poder? Biblia, ¿por qué no tienen poder? Un pasaje bíblico que nos soporte esa parte. Ahí está, ninguna arma forjada contra nosotros prosperará y condenaremos toda lengua que se levante contra nosotros en juicio. Esa es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá. Hay otra también. ¿Qué pasó con Sanbalat? ¿Qué iba a hacer Sanbalat? Iba a maldecir al pueblo. ¿Y qué dice la escritura? Nadie puede maldecir lo que Dios bendijo, ¿sí? O sea que miren, no se atemorice porque alguien le maldiga a su hijo, o porque alguien lo maldiga a usted, o porque alguien hable contra usted. No se asuste, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, ¿sí? Te has enlazado en los dichos de tu boca y has quedado preso en lo que dicen tus labios. Eso era una de las frases, bíblicas, que nosotros siempre pronunciábamos para decir de esto, del poder de las palabras. Porque alguien nos decía, y teníamos que ir a una parte y alguien decía, uy hermano, pero es que vea, eso está que llueve impresionante. No, cancelo eso en el nombre de Jesús. ¿Nosotros lo declaramos así o no? Cancelo eso en el nombre de Jesús. Vea, lleva la llanta bajita, lo cancelo en el nombre. ¿Sí? O uno iba al médico y el médico le decía, tiene esto, esto y esto. Cancelo eso en el nombre de Jesús. ¿Sí? Uno creía que lo estaban como tal, como maldiciendo, y que porque una persona declaraba, ¿sí? Entonces, ya ahí, y por yo decir cancelo eso, ya se cancelaba. ¿Sí? Me explico. Ya seguimos, tranquila, no se me asusten que yo estoy temblando aquí, hermanos. ¿Sí? Gloria a Dios. Por ejemplo, las promesas. Si usted lee ese pasaje, te has enlazado en los dichos de tu boca y ha quedado preso en lo que dicen tus labios. ¿Ustedes saben de qué viene hablando atrasito? ¿Alguien que haya leído ese pasaje sabe de qué habla antecito para saber a qué se está refiriendo ese pasaje? A las fianzas, cuando una persona sale por fiador de otro. Cuando ahí dice, cierto, que no te metas de fiador porque te has enlazado en los dichos de tu boca y has quedado preso en lo que dicen tus labios. Y eso es un consejo en la parte económica que es muy sabio. No que no le podamos servir a nadie como fiador. Un ejemplo, un familiar que necesite y uno diciéndole, no. La Biblia mide y dice, no, si usted tiene la posibilidad de ayudarle, ayúdele. Porque si no fuéramos a eso, entonces, ¿qué tal un mismo hermano necesitando un fiador, por ejemplo? No, hermano, mira, la fianza es nada. No, la Biblia habla es de que si yo tengo la posibilidad y veo que no voy a arriesgar de pronto el quitarle el techo a mi familia, o quitarle de pronto a mis hijos, cierto, el alimento, por tener que cumplir algo que está en juego, si una persona me va a cumplir o no, dice, te has enlazado en los dichos de tu boca y has quedado preso en lo que dicen tus labios. O sea, que esa aplicación de esa palabra no tiene que ver con esto del poder de las palabras. No. Cuando se hace un compromiso, por ejemplo, ¿cuántos hicieron este compromiso? ¿Sí? Lo que Dios juntó no lo separa el hombre, y entonces, ¿y qué dijo usted? Sí, la recibo como mi esposa, ¿cierto? Eso es una promesa en la cual usted se ata literalmente, ¿sí? Porque lo está declarando, y ya vamos a ver el poder que tiene la declaración, pero para la misma persona, que ahí sí tiene cumplimiento, esto que le digo del poder de las palabras. ¿Dónde está eso? Porque dice un pasaje, que en el poder de la lengua está la vida, o está la muerte. Pero ¿qué dice Proverbios 18:21? Vamos a mirarlo a ver. Aquí se va a aclarar un poquitico de esto que le estoy diciendo, porque, a ver, lo del poder de las palabras, para explicárselo más claro, sí y no. No tiene poder cuando yo declaro, decreto o digo cosas que tienen que ver con otras personas. Van a caer en cuenta ahorita. Le hago caer en cuenta en este momento. ¿Cuántas personas cree usted que maldijeron a Jesús cuando estaba en esta tierra? ¿Cuántas personas le llegaron a decir, si eres hijo de Dios? ¿Sí? Hasta el diablo le dijo, ¿cierto? Si eres hijo de Dios. Por ahí le dijeron cuando él estaba crucificado, si eres hijo de Dios. ¿Y por qué eso al Señor no lo contaminó? ¿Por qué el Señor por eso no se puso a dudar
¿será que sí soy o no soy? ¿Por qué no? ¿Saben por qué? Porque él declaraba constantemente lo que era, y él es el Hijo de Dios. Y esas palabras que usted saca de su boca, le voy a decir lo que dice la Escritura, son las que contaminan a la persona. Por eso usted ve siempre, a ver, voy a darme a entender un poquitico, me adelanto un poquitico en esa parte. Si una persona es lo que ve, porque uno es lo que ve, ¿cierto? Lo que entra, y yo dejo entrar a mi mente, a mi corazón. Por ejemplo, si una persona está dejando que sus ojos vean pornografía, luego en su forma inconsciente, cuando pasa una mujer, ¿con qué ojitos la va a mirar? ¿Con ojos normales así? ¿A los ojos? ¿O qué normalmente usted cree que va a pasar en la mente de esa persona inconscientemente? Porque él va a hacer lo que vive en la forma inconsciente. O sea, él escucha o él ve cosas, pero no utiliza la inteligencia. Cuando uno utiliza la inteligencia, ahí es donde uno puede cortar con comportamientos que en ocasiones se llaman manifestaciones de ataduras. Si una persona mira mucha pornografía, no va a mirar a las mujeres como mujeres, sino que las va a ver como ¿qué? Como objetos sexuales. Por eso ustedes ven la persona, ¿sí? Lo que contamina es lo que sale de la boca, dice el Señor en su palabra. Por eso cuando usted escucha a una persona muy vulgar, usted no nota, yo lo he notado, que hay lugares, por ejemplo, recientemente donde fui a averiguar si había llegado un medicamento, cuando escucho a un señor soltando madrazos y madrazos, yo le pregunto, ¿será que ese señor es consciente de la forma en que está hablando? ¿Ustedes qué creen? Habiendo señoras, niñas y personas a su lado, ¿será que él es consciente o eso es simplemente lo que hay en su corazón y lo está brotando? El inconsciente hace que la persona suelte las palabras que suelta. El inconsciente, o sea, por eso la importancia de saber qué es lo que yo hablo, y lo voy a llevar ya a ese terreno. Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Se da cuenta? Comerá. ¿De qué va a comer? Del poder de lo que diga. Él comerá del fruto, ¿sí?, de lo que dice. ¿Dónde está el problema? Que nuestros primeros padres, ¿qué fue lo que comieron? ¿Qué fruto comieron ellos? ¿Sí? La duda acerca de Dios. Ellos se comieron ese fruto, ¿sí?, de, ¿será que ustedes van a ser es como Dios? O sea, no le crean a Dios, con que Dios les dijo. Y ellos prefirieron creer, y eso fue que comieron, y por ahí nos contaminamos todos, ¿sí? Entonces dice que la palabra tiene fruto, pero sobre mí mismo. Ya se lo explico. Sobre uno mismo. Dice, sobre lo que yo declare sobre mí, eso es lo que saciará del producto de mis labios. Entonces, por eso ustedes escuchan esta palabra, de la abundancia del corazón. Lo que usted constantemente está declarando, ¿sí?, eso es lo que está entrando en su corazón. Por eso hay consejos en la Biblia. Y declararás estas palabras a tus hijos cuando entres, cuando salgas, en la ciudad, en el campo, donde vayas, declararás. ¿Cuál palabra? ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿sí? Es la palabra de Dios la que saciará tu corazón, ¿sí? Dice, lo que contamina no es lo que entra, dice el Señor, ¿sí?, sino lo que sale de la boca. A ver, esta parte me disculpan lo brusco, me disculpan lo ordinario, pero ¿es verdad o no es verdad? Discúlpeme, ¿qué es lo que una persona eructa? ¿De qué eructa una persona? De lo que ha comido, ¿sí? Eso es lo que sale por su boca, de lo que ha comido, o de lo que comen los demás. No, es de lo que él come, ¿sí? Y eso es lo que contamina al hombre, ¿sí? Entonces dice, Dios, oiga, esta parte es bien delicada, ahorita sí, mejor dicho,
me la gané. Dios solo tiene poder hacia adentro. Solo tiene poder hacia adentro, no hacia afuera. ¡Uy! ¡Qué herejía tan horrible! Si Dios es todopoderoso. Pero ¿saben dónde está eso clarificado? En un pasaje bíblico. Vámonos por favor para Colosenses 1, del 15 al 17, para que ustedes caigan en cuenta que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y esa parte lo corrobora de lo que le estoy diciendo, el poder de la palabra, pero que tiene que ver con ¿qué? Con la persona que lo está declarando, no con el que se lo declaran, no al que maldicen, ¿sí? No al que otra persona viene a maldecirlo, no. A Jesús, vuelvo y le repito, ¿cuántas personas creen ustedes que le decían una cosa y la otra y por qué él no se contaminó? Porque él constantemente estaba declarando ¿qué? La palabra de Dios, la palabra de Dios. Colosenses 1, 15, 17, miren lo que dice. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, sigamos. Porque, miren lo que le digo, porque en Él, ¿eso está por fuera o está diciendo que es dentro? En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, interno. Lo que nos da el argumento para decir que es en Él, es que literalmente Dios lo cubre todo, ¿sí? O sea, no hay nada que no sea de Dios, todo le pertenece a Él. Y por eso este mensaje allí en esa parte dice que es en Él, y por eso el Señor lo explica de esa manera. Lo que contamina al hombre es lo que sale de su boca. Por eso el Señor, y yo les he dicho a ustedes, algún pasaje hay en el cual el Señor diga, pobrecitos. ¿Hay algún pasaje donde el Señor le declare a alguien así? Uy, pobrecito, míralo, pobrecito, venga. Dios le tiene, como decir, ¿cómo sería la palabra allí para declarar eso? ¿Lástima a alguien? ¿Dios le tiene lástima a alguien? ¿En sus palabras declaró alguna vez lástima? No, porque Él sabe el potencial que tiene cada persona. Él sabe que nadie hay en esta tierra que no tenga dones y talentos dados por Él. Por eso hay personas que ellos mismos se declaran lástima, ¿sí? A ver, yo le pregunto otra para aclararle esa parte. ¿Qué sale de la boca de una persona amargada constantemente? Tristeza, quejas, llanto, declaraciones de derrota. ¿Y de qué está comiendo esa persona? Del fruto de su boca. Está alimentándose del fruto de su boca. ¿Lo hace conscientemente o ya hasta inconscientemente lo hace? Hasta inconscientemente lo mantiene declarando. Por eso nosotros tenemos que poner cuidado con lo que declaramos de nosotros mismos, ¿sí? De nosotros mismos. Dice el estudio, nadie maldice lo que Dios bendijo. Dice que Dios hizo todo y descansó. Al hombre no lo puso a crear. Dios le dijo al hombre, enseñoréate, gobierna, administra. Pero no le dijo, crea, ¿sí? Crea cosas, no. Y a nosotros nos dijeron que, ¿cierto? En el poder de tu palabra, lo que salga de tu boca, está el milagro. No, el milagro lo hace Dios. Y tiene que ser conforme a la voluntad de Él. Y tiene que ser en el tiempo de Él, ¿sí? Dice, Dios hizo todo y descansó. Y no puso a crear al hombre, sino a administrar, a dirigir. Entonces dice, debo darle el correcto uso a lo que yo digo, porque de eso me lleno. Santiago capítulo 3, para que ustedes vean que con la lengua no se crean milagros, ¿sí? Con la lengua se dirige. Miren lo que dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así
todo su cuerpo. Ahora mira lo que es dirigir, mira el poder de la lengua. Mira también las naves que dice, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que los gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Mire, si él está haciendo una comparación entre la lengua y un timón de un barco, ¿qué es lo que está diciendo? Que el timón sirve ¿para qué? Para dirigir, no para hacer milagros, ¿sí? No para hacer milagros, pero el timón sirve es para dirigir, ¿sí? Entonces, ¿dónde voy aquí que me embolaté? Dice Santiago 3, la lengua no crea, la lengua dirige. Proverbios 12:14, Proverbios 12:14 dice la escritura, el hombre será saciado del bien del fruto de su boca y le será pagado según la obra de sus manos. Una cosa es, mire, la obra de las manos es una cosa que va a suceder por el fruto del pensamiento expresado, ¿sí? La persona declara, ¿sí? Pero al final, ese pensamiento que está es por causa de lo que él ha creído y lo que él ha declarado, ¿sí? Ese pensamiento, ese actuar, viene fruto de lo que la persona cree. ¿Y la persona dónde manifiesta que cree? ¿Cómo me doy cuenta que una persona cree o no cree? Por lo que habla, ¿sí? Me doy cuenta si la persona está creyendo o no está creyendo. Por lo menos de entrada, la persona está declarando las cosas, ¿cierto?, de él, que tienen que ver con él. Por eso hay gente que recibe milagros tan fácil. Hay gente que recibe unos milagros muy fácil porque en su boca constantemente está la declaración de la palabra de Dios. Pero el que hace el milagro es Dios, ¿sí? Pero él se sacia del fruto de su boca. Me va a ir bien, ¿sí? En el nombre de Jesús. Porque toda obra de mis manos, dice la Biblia, que Dios la prosperará. Él se está saciando del fruto. En cambio hay otros que dicen, vamos a ver, y lo saludan, ¿cómo vas? No, como cuando usted era pobre. O sea que la persona se está, ahí la persona ella misma se está atando, ¿sí?, a un fruto malo. Se está atando a un fruto malo. ¿Voy claro o de pronto hay dudas? ¿Voy claro o en el momento estoy enredado? ¿Vamos entendiendo ahí? Bueno, gloria a Dios. Dice el estudio, también dice, mi corazón se llena de lo que yo diga y eso determina lo que yo haga, ¿sí? Dice, el corazón se llena es de lo que tú dices, lo que sale de la boca, del corazón sale y eso contamina al hombre. Mateo 15:17, palabras del mismo Señor Jesucristo. Mateo 15:17 al 19. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? ¿Sí? ¿Por qué? Se estaba presentando ahí algo. ¿Qué se estaba presentando? Los fariseos le dicen al Señor, tus discípulos no se lavan las manos antes de comer, ¿sí? Y eso contamina. Y el Señor les dice, no Señor, eso no es lo que contamina, ¿sí? Eso simplemente luego va a la letrina. Miren lo que dice el Señor para darles a entender qué es lo que contamina al ser humano. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. ¿Y cómo entró? Yo la pregunta que le haría es, ¿y cómo entró eso? De la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, cuando nosotros mismos estamos declarando derrota sobre nuestras vidas, nosotros mismos nos estamos, ahí sí, nosotros, las palabras tienen poder en nosotros mismos, ¿sí? Tienen poder en nosotros mismos, ¿sí? Dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre, hasta el 19. Este es el 19, ¿cierto? Porque del corazón salen los malos pensamientos. Por eso les decía, una persona que no habla y no vulgaridades, mire, precisamente él está saciándose del fruto de su boca. Y lo que habla es pura malicia, pura declaraciones de enfermedad, pura maldición, pues eso es lo que va a haber en su corazón y luego lo va a expresar y eso es lo que le va a acompañar, ¿sí? Entonces acuérdense cuando alguien dice en la escritura, ¿cierto? El mal que temía fue el que me vino.
¿Quién fue el que dijo eso? ¿Saben ustedes quién fue? Job, ¿sí? Job dijo, lo que yo temía, eso fue lo que me vino, ¿sí? Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y la blasfemia. De eso damos cuenta cómo viven hoy los muchachos en los colegios. Por ejemplo, cuando estuvimos en el colegio, yo recuerdo que el tema era, o era de fútbol, o era de ¿qué? Mujeres. Eso era lo que se hablaba. Y eso era lo que la persona era, ¿sí? Literalmente uno es lo que uno expresa. ¿Por qué? Porque uno expresa lo que hay en su corazón, ¿sí? Dice Deuteronomio 6, versículo 6, la salida que el Señor le da a esta parte, ¿sí? Mire lo que dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y mire lo que dice la Escritura para corroborar lo que le estoy diciendo. ¿Qué va a salir del corazón? ¿Qué va a salir por mi boca, perdón? Lo que hay en mi corazón. Y mire lo que dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ahí está lo que les quiero simbolizar. Declare bendición sobre su vida, ¿sí? El problema es que uno a veces dice, no, hermano, es que yo soy muy bruto, ¿cierto? La persona dice así. Yo cancelo eso en mi caso ahí porque me estoy declarando yo mismo. Pero ¿qué les digo, cierto? La persona dice, es que yo sí soy muy y mire, la misma persona se está saciando y se está alimentando de lo que sale de su boca, y eso es lo que luego va a llenar su vientre, ¿sí? Dice Primera de Pedro 3:10. Primera de Pedro 3:10. Porque que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué dice? Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, porque eso le va a causar a la persona mal. La persona que cuando medio uno la saluda, siempre el saludo es el mismo. ¿Cuál es el saludo de la persona? Yo conozco personas que te dicen, no, por fe estoy bien, pero, ahí viene el pero, porque la persona cuando aprenda esto, hermano, cuando una persona le diga pero, eso segundo es lo que quiere decir. Oiga, muy bonita su participación, pero, y eso es lo que literalmente la persona le quería decir. Lo otro es un maquillaje. Eso que le dicen a uno primero es un maquillaje. Ve, le quedó muy bueno el trabajo, pero, ¿sí? Le quedó muy bueno el almuerzo, pero estaba un poquito saladito. ¿Sabe qué era lo que le quería decir? Que estaba un poquito saladito. Eso es lo que la persona literalmente le quiere decir a uno cuando le dice pero, ¿sí? Salmo 103, versículo 5. Salmo 103, versículo 5. Dice, el que sacia de bien tu boca, mire cómo una persona se rejuvenece. Mire lo que dice este pasaje tan hermoso. Vamos desde el 4, Cami, a ver qué nos dice desde el 4. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, está hablando del Señor, ¿cierto? Y dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ah, la palabra, ¿sí? Declarada, sazonada, rejuvenece a la persona, ¿sí? La palabra te rejuvenece. Uno conoce gente que literalmente mantiene con un positivismo. Mire, yo conozco gente que no son creyentes cristianos y ellos son muy sembradores y siempre tienen para dar también. Están llevando a cabo principios bíblicos, aunque ellos no son cristianos. El muchacho que honra a su padre y a su madre, aunque no sea creyente, le va bien en la vida porque es un principio que está llevando a cabo, ¿sí? Entonces, así mismo hay personas que uno los está escuchando y constantemente lo que están declarando es, todo me va a funcionar bien, soy un ganador, soy un campeón. Ellos lo hacen bajo el precepto ¿de qué? Del positivismo, ¿sí? ¿Les va a funcionar siempre? No, ¿sí? Se escucha a los argentinos diciendo, che pibe, vamos a ganar y somos los mejores, y mantienen ganando, literalmente mantienen ganando, ¿sí? Pero eso no quiere decir que siempre ganen tampoco.
Pero en el caso de los hijos del Señor, de nosotros que somos hijos de Dios, la Biblia habla, por ejemplo, que somos más que vencedores, que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, ¿sí? Aunque literalmente ese pasaje viene hablando de una parte especial. Pablo dice, he aprendido a andar en abundancia, pero también en estrechez. Literal, todo lo puedo en Cristo, porque Él es el que me fortalece, ¿sí? Entonces, mis hermanos, en esta parte especial, ¿cierto? Salmo 103, versículo 5 dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas, ¿sí? Dice, el producto se ve sobre cada uno de nosotros, pero de parte de nosotros mismos, la declaración. Terminamos esa partecita diciendo, Salmo 119, verso 14. Salmo 119 en su verso 14, ¿sí? ¿Qué dice la Escritura en el Salmo 119, verso 14? Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza, ¿sí? De tus testimonios más que de toda riqueza. Gloria a nuestro Dios. Mis hermanos, para recibir tu milagro, una de las primeras características es que, miren lo que dice para sumarle un poquitico. Esto lo estuve estudiando también referente a lo que es la esperanza que no avergüenza, porque tenemos una esperanza que no avergüenza. Y la Biblia dice que el que se acerca a Dios, primero, ¿qué tiene que hacer? Claro, ¿sabe por qué usted está aquí? Porque usted cree en Dios. Por eso usted está aquí, ¿sí? ¿Y qué más dice ese pasaje? Y que Él es galardonador de los que le buscan. Yo le pregunto, si usted no tuviera la certeza, por ejemplo, si una persona en la calle no tuviera la certeza que hay Dios, ¿entraría por esa puerta? No va a entrar, porque él dice, no, para mí Dios no existe. Entonces por eso no puede recibirlo de Dios, porque para yo arrimarme a Dios, lo primero que tengo que creer es que le hay. Y segundo, ¿por qué estamos aquí nosotros? Porque hemos creído no solamente que hay un Dios, sino que también esa segunda parte se cumple para nuestras vidas. ¿Cuál es? Que Él es galardonador de los que le buscamos, ¿sí? Él es galardonador. Entonces debemos de, cuando declaramos, tiene que ser con el sustento bíblico, con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Esa es la que no vuelve vacía. Esa es la que dice la Escritura que cumplirá su propósito, que así como cae el agua, ¿cierto? Como caen las gotas sobre, digámoslo, el pasto, y va a cumplir el propósito para el cual Dios la envía. Es la palabra de Dios la que va a cumplir el propósito en tu vida, ¿sí? Declarar constantemente, la persona creyendo, no hacerlo simplemente como una frase de cajón, sino creyendo. Eso es lo que hace la diferencia. Que si pidieres creyendo al Padre en mi nombre, os será hecho, ¿sí? Entonces hay que creer. Y hay gente que nos impresiona. A mí me impresiona, yo lo digo así abiertamente, por ejemplo el caso de doña Estela, ¿sí? Que sé que los resultados no han sido muy buenos, ¿cierto? Como la otra vez nos dijeron, pero uno la ve a ella parada, ¿sí? La ve parada. Y eso es el nivel de fe que en ocasiones Dios hace con alguien. A ver, ¿yo qué podría decir en el caso de ella? ¿Y qué tal que sea esa la forma, por ejemplo, que Wilman vaya a llegar a Cristo? Al ver que los médicos le digan, pero ¿cómo usted está andando? Y ella así como, ¿sí? Todavía así como con esa energía. ¿Yo qué voy a saber? ¿Sí? Solamente el nivel de fe Dios lo conoce. Dios capacita a la persona con la fe también, ¿sí? Dios permita y ojalá que Dios conceda, ¿cierto? Ese deseo. La Biblia dice, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Y pedimos a Dios para que veamos un milagro, no solamente porque es que Dios lo puede hacer de muchas maneras. Ahora, ojo, porque tengo que aclarar, por los milagros no siempre va a haber la persona comprometida con Dios. Hay gente que ve muchos milagros, pero al final no se compromete. Hay otros que han llegado por medio de ver un milagro y que Dios permita que, ¿cierto? Si está en su voluntad, que así sea para nuestra hermana. Toda una no descuidar la parte que toca cuidar. O sea, Dios hace lo que no podemos hacer, pero cuando nosotros no tenemos la posibilidad de hacerlo. Un ejemplo, voy a aclarar esa parte porque es delicada.
Puede de pronto doña Estela estarme entendiendo, no, vea, me está diciendo y me está afirmando que no necesito ir al médico, un ejemplo, ¿sí? A ver, si a mí se me presenta un león en el camino, hermanos, ¿será que puede Dios de pronto defenderme o no? ¿Qué dicen ustedes? Podría defenderme, ¿cierto? Pero si yo voy a buscar un león y me le meto a la jaula y le digo a la gente, miren el poder de Dios, ¿qué dice la Biblia referente a eso? No tentarás al Señor tu Dios, porque en ocasiones uno puede hallarse tentando también, ¿sí? Entonces, de acuerdo al nivel de fe, que usted tenga, le será hecho, ¿sí? Por eso el Señor le decía a algunas personas, si crees, lo vas a recibir, ¿sí? Veas que mi familiar, Señor, sánalo, cree solamente y lo vas a recibir. Entonces, de acuerdo al nivel de fe que tenga la persona, gloria al Señor. ¿Por qué no recibimos hay veces un milagro, hermanos? Vamos a aprovechar estos últimos 10 minuticos. Por el rencor que tengamos, por la iniquidad que haya en nosotros. Salmo 103, versículo 1. Dice la Escritura. Por eso hay veces una persona puede no recibir el milagro. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Sigamos. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. ¿Por qué? Porque en ocasiones la falta de perdón trae enfermedad. En ocasiones una persona está enferma y no recibe su sanidad, ¿sí? En ocasiones es porque no perdona, un ejemplo. O porque sigue en un pecado, un ejemplo, que una persona siga en un pecado, puede de pronto por eso no recibir su milagro. No es una regla general y ya lo vamos a ver. ¿Sí? Vamos a mirar otra. Por falta de fe, Hebreos 11, versículo 6. Hebreos 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay gente que no recibe su milagro porque no cree que Dios lo puede galardonar. ¿Por qué? En ocasiones porque la persona mantiene inculpándose de lo malo que hace. Miren, mis hermanos, si fuera por eso, les cuento que nadie recibiría un milagro, porque literalmente todos fallamos, todos pecamos. Usted tiene que tener claro para recibir un milagro que no tiene que ver con usted, sino con su amor, con su misericordia y con su gracia. Nosotros recibimos lo que no nos merecemos. Y Dios nos ama tanto cuando estamos caminando correctamente con Él, como cuando estamos caminando incorrectamente. Dios nos ama igual. Lo que pasa es que desde luego las consecuencias vienen a nosotros, es por causa de estar apartados de Él. Por eso el Señor dice, apartados de mí, nada podéis hacer. ¿Cuál es el peor error que comete una persona cuando comete un pecado? Apartarse. Es lo peor que puede hacer una persona. La persona debe volver en comunión con Dios. Estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, vendrán a ser como la blanca lana. ¿Sí? Ahí está. El que declara su pecado y se aparta hallará misericordia. ¿Sí? Pero a veces no se recibe. ¿Por qué? Porque la persona no cree que puede recibir galardón de parte de Dios y misericordia. ¿Por qué? Porque es que apártate de mí que soy hombre pecador, le dijo Pedro al Señor, ¿cierto? Y el Señor por eso no obró el milagro. Él obró el milagro y luego lo llamó a que le sirviera en el ministerio, ¿sí? Y él lo estaba reconociendo. Otra causal, ¿sí? No es el tiempo de Dios. En ocasiones Dios no hace el milagro porque Dios tiene un propósito en todo y dentro de ese propósito necesita ver que alguna cosa se cumpla. Un ejemplo de ello lo podemos ver en Juan 11, del 1 al 6. ¿Y cuándo sucedió esto? Cuando Lázaro muere. Y si ustedes caen en cuenta, lo último es que el Señor revela cuál era el propósito de ese milagro de resurrección. Mira lo que dice. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyendo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ahí está. En ocasiones
¿sí? Dios se demora y no lo hace a la manera nuestra ni en el tiempo nuestro, es porque Él va a glorificar su nombre. ¿Qué les puedo decir? Y le ruego al Señor que así sea en el caso de nuestra hermana Estela. Que eso que está presentando, como lo que está presentando Ruby también, ¿sí? Y mi esposa y todo hermano o hermana que tenga inconvenientes, que esa enfermedad sea para que Dios se glorifique al final. En el nombre de Jesús. Que así sea, hermanos, en el nombre de Jesús. Dice que también en ocasiones es para dar alguna lección. ¿Quién vivió eso de la lección? ¿A quién le tocó pasar por una enfermedad sin entender por qué y pidiéndole a Dios que lo sanara y no lo sanó? Al apóstol Pablo. Porque el Señor le quería dar una lección de ¿qué? Sujeción, sometimiento y dependencia. Porque una persona, hermano, cuando le revela a Dios todas esas cosas que recibió Pablo, pues fácil a ese hombre, si tal vez pensaba, no me faltan sino las alitas. Yo la verdad, yo soy prácticamente aquí, ¿cierto? Como un querubín en esta tierra, un serafín, un querubín. Mire, cualquiera se llenaría de orgullo, porque el lugar más delicado para el ser humano no es la escasez, literalmente, sino la abundancia. Es en la abundancia donde es más fácil que una persona se desubique. En la escasez normalmente hay una dependencia muy fuerte, aunque personas estando en la escasez también pueden tomar la decisión de decir no sigo, ¿sí? Y yo creo que más de uno aquí ha vivido un momento de esos donde llegó a haber la duda. En el caso personal en mí llegó a pasar eso y en un momento de tanta dificultad yo dije yo no sigo. Y yo les conté la historia, al momentico sonó el pito porque mi hermano ya me estaba esperando. Y eso lo hace solo Dios, ¿sí? Y entonces Pablo llega y vive una experiencia, ¿sí? ¿De qué? De dependencia de Dios. Dios no lo sanó y simplemente el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Un pueblo en especial también que vivió tantos años en el desierto, propósito, ¿sí? Aunque ellos veían milagros día y noche, veían milagros, pero Dios necesitaba que ellos sacaran de su corazón ¿qué? La idolatría y la forma de Egipto, ¿sí? Dios quería que ellos sacaran la incredulidad, porque aún viendo lo que Dios hacía, seguían dudando de Él. Entonces, por eso en ocasiones Dios permite que la persona pase por circunstancias difíciles durante largo tiempo, porque la persona todavía no ha salido del proceso, porque la misma persona mantiene en el proceso y se queda en el desierto y le gusta el desierto, ¿sí? Cuando es hora de dar paso adelante, como predicamos hace como una semanita, sal de la cueva, ya es tiempo de salir de la cueva, ¿sí? Levántate y resplandece porque tu luz ha llegado, en el nombre de Jesús. Dice, la iglesia primitiva tuvo también que pasar por una circunstancia de persecución muy fuerte, pero ¿cuál era el propósito de Dios en ese momento de esa persecución? Que dieran cumplimiento a lo que Dios les había exigido. ¿Qué les había dicho el Señor? Vayan y prediquen en Judea, Samaria y hasta los recónditos de la tierra. ¿Pero dónde estaban ellos? En Judea, y no querían salir de Judea. Entonces, ¿qué hace Dios? En ocasiones permite también, así como un remesón, ojo vivo, Dios nos guarde. Dios nos guarde, pero se haga su voluntad. Porque en ocasiones podemos estar muy cómodos y Dios lo que tiene que hacer es remover, porque Él dice, bueno, esto me están engordando muchos y por allá hay un poco de personas flaquitas que no han recibido de mí, entonces voy a hacer que se vayan. En ocasiones eso es lo que pasa con una persecución. Gabriel vivió una situación complicada. ¿Y qué fue Gabriel a hacer a ese lugar? Ser luz. ¿Qué hizo Dios con José? Llevarlo a un lugar donde iba a ser su lugar de ¿qué? De promoción. Pero lo llevó a través de una experiencia muy difícil, que cualquiera, o sea, no la aguantaríamos, literalmente no la aguantaríamos, una situación de esas. Y por último, Dios es soberano, Él tiene todo el poder, ¿sí? Y solamente Él sabe cuándo es el tiempo ideal para tu sanidad, cuándo es el tiempo ideal para tu milagro, ¿sí? Cuándo es el tiempo que Él tiene dedicado para ello. Por último, hermanos, quiero leerles una reflexión muy hermosa que encontré acerca del Señor, porque literalmente el día que a la persona, y lo hemos dicho
Y créame que aunque parece una frase de cajón, sí que tiene una profundidad muy fuerte esto. El día que una persona se le revele que lo que está aquí escrito me habla de Dios, de la verdad de Dios, del Dios absoluto, del Dios que no muta, del Dios que no cambia, del Dios que es todopoderoso. Cuando la persona se le revela eso, mi hermano va a tener una esperanza que no le va a avergonzar. Va a vivir en una esperanza. Aunque esté pasando por las aguas, la promesa dice que no lo va a dejar ahogar. Y si está pasando por el fuego, dice que la llama no arderá. Mi hermano, el final con Dios será excelente. Mira, el final con Dios será excelente. Créame, para su vida, para su hogar, para su familia, porque la Biblia lo promete. Yo no lo estoy diciendo porque yo se lo declare y así se va. No, es porque está escrito en la palabra, ¿sí? Y esa palabra tiene cumplimiento en Cristo. Sus promesas son en el sí y en el amén. Un embarazo no deseado, ¿de dónde nace Jesús? No planificado sería más bien. Un embarazo no planificado. Un rey nacido entre trapos era una ofensa para la mentalidad de los judíos. De Nazaret saldrá algo bueno, dijo Natanael. Hijo de padres no casados, porque usted sabe que ellos todavía no eran casados cuando ella queda en embarazo. Pasó por alto las expectativas humanas. Escandalizaba, ¿sí? La gente se escandalizaban ante una salvación sin costo, porque el ser humano cree que se salva es por lo que haga. Y cuando viene Jesús y les dice, no, crean en mí y serán salvos, eso los escandalizó, porque ellos venían de la ley. Y en la ley todo era ¿por qué? Por obras, todo era por merecimientos. Dice que la cultura judía le decía a Mesías, obtendrás nuestra lealtad cuando cumplas con nuestras demandas. Si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Cuando una persona hace lo contrario a la expectativa de la multitud, desaparece. Por eso a Jesús no lo contaminaba lo que la gente dijera, nada. Él no lo contaminaba nada de lo que la gente dijera de él. Él simplemente seguía creyendo lo que es, ¿sí? Quién era, quién es y quién será. Él es el Hijo de Dios. Dice, para el religioso la adoración es condicional. Si haces, Señor, lo que yo espero, te adoro. No debe ser así para nosotros. Nosotros debemos adorar a Dios por lo que Él es, ¿sí? Adorarlo por lo que Él es, ¿sí? Exaltarle y alabarlo por lo que Él hace con nosotros. ¿Saben la diferencia entre alabar y adorar, verdad? Se le adora por lo que Él es y se le alaba por lo que Él hace, ¿sí? Él hace por lo que Él hace. Por eso usted alaba a las personas cuando son buena gente. Usted dice, no, ese es lo más de buena gente, por lo que Él hace, ¿sí? Jesús escandalizaba con su comportamiento. Jesús quebraba la ley cuando el amor por las personas lo exigía. Entraba a comer con cobradores publicanos. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra, decía. Jesús no acudía a la ley, hermanos. Jesús acudía al Padre para saber lo que tenía que hacer. Nos colocamos sobre nuestros pies, por favor, para saber con quién contamos nosotros, mis hermanos. Nos dio principios para que tengamos vida y vida en abundancia. No sé si a partir de esta charla, porque literalmente más que una prédica es una charla, vas a tener en cuenta en tu forma de expresar de aquí en adelante cómo vas a hablar acerca de ti mismo. Yo sí soy muy cabecilla. Usted lo sabe, ¿cierto? Cuando uno declaraba cosas sobre uno, que literalmente se saciaba de lo que declaraba uno se saciaba. Pero Dios es fiel, que nos ha dejado su palabra, y por eso el consejo de Dios es: llénate de la palabra de Dios, declara la palabra de Dios, porque el que declara la palabra, mi hermano, no quedará en vergüenza. La Biblia dice que el que invoca su nombre será salvo, ¿sí? Para que dejes de dudar de pronto, por ejemplo, de tu salvación. Todo el que invocare mi nombre será salvo. Hay que creerle solamente y seguir en esa misma línea. Señor del cielo y de la tierra, yo te pido por esa tu iglesia una vez más, Señor, dándote gracias, mi amor, porque sabemos que tú, Señor, nos diste esa capacidad, amado Rey, Señor,
Y que también por la palabra tuya, cuando la declaramos, ella sí va a cumplir el propósito si tenemos la fe puesta en Jesucristo, autor y consumador de la fe, Señor. En esta noche, Padre, yo te pido por la persona que tenga un dolor, Señor bendito, en su parte de enfrente, aquí en la costilla, si hay alguien que tiene un problema, un dolorcito, un quebranto aquí en la parte de la costilla, amado Rey, yo te pido sanidad por la llaga de Cristo. Llévate ese dolor en esta hora, en el nombre de Jesucristo, Padre Celestial. Yo te pido, Padre glorioso, Señor, por la salud de mis hermanos, Señor, que han tenido dictámenes contrarios, Señor bendito, inconvenientes en su salud. También, Padre bendito Dios, te pido, Padre glorioso, por la parte frontal, Señor, si alguien tiene algún quebranto, un dolor, una incomodidad en su parte frontal, cerca de las cejas, Señor, yo te pido que le sanes en esta misma hora por el poder de la sangre de Cristo, por la llaga de Cristo. Dice tu palabra que nosotros fuimos sanados, Dios de la gloria. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Gracias por tu misericordia y tu bondad, Padre bendito Dios, para con la persona que sea que esté en la transmisión o esté aquí, Señor bendito Dios, algún inconveniente en sus dientes, Señor, pido sanidad por la llaga de Cristo. Para ti no hay nada imposible, Padre glorioso. Te damos gracias, mi amor, porque tú harás, porque tú has dicho en tu palabra que el que en ti cree no quedará en vergüenza, Señor, y acudimos, amado Rey, Señor, a ese nombre que es sobre todo nombre, declarando, Señor bendito Dios de la gloria, que en ese nombre, Señor, seremos benditos, Dios de la gloria. Así le dijiste a Abraham, en su descendencia, en esa simiente que saldría de él, serían benditas todas las naciones de la tierra, papá, y por eso creemos, Dios mío, que tu gracia y misericordia lo hará, Señor bendito Dios. Has sido bueno con nosotros, Dios. Doy gracias creyendo que la oración eficaz del justo, dice, puede mucho, Padre, porque si oramos y conforme a tu palabra lo decimos, lo creemos, Padre bendito Dios, y lo hemos de ver porque tú eres el poderoso que contesta nuestra súplica, Señor. Tú contesta nuestra oración, Señor, y en esta hora te pedimos por la sanidad de los hermanos que tengan problemas, dictámenes contrarios, problemas económicos, Señor bendito Dios, circunstancias de desempleo, de provisión en sus casas. Oramos pidiéndote, Señor, para que tú, Señor, que todo lo puedes, obres abriendo las puertas para todo aquel que la necesitaba, Señor, esa provisión, ese milagro, Santo Israel, que estaban esperando para sus vidas, Señor, lo creemos en esta hora, lo pedimos en el nombre de Jesús, y de anticipado, Señor, te damos la gloria, porque tú has dicho que puerta que tú abres nadie la cierra, Señor, y hoy creemos que esa puerta se abre, Señor, y que a la casa de mis hermanos entra sorpresa, entra bendición de lo alto, Señor bendito Dios de la gloria, y que tú les sorprendes gratamente, Señor, con bendiciones en favor, Señor, de ellos. Te doy gracias, te doy la gloria, te doy la honra y la exaltación en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendito sea Dios, amada iglesia. Que Dios les bendiga. La sangre de Jesucristo les guarda, les cubre y les protege.